Señor. Amados hermanos, yo tengo un mensaje en esta mañana que quiero compartir con ustedes. Quiero decirle que el Señor sigue haciendo milagros de la misma manera que lo hizo antes, lo sigue haciendo hoy en día y lo va a seguir haciendo porque Él es un Dios de milagros. Él es un Dios poderoso, Él es un Dios que todo lo sabe, que sabe de todo lo que tenemos necesidad y solo Él está esperando que nosotros le pidamos. Él está esperando que nosotros confesemos lo que sea que hayamos hecho, que Él está esperando que nosotros le digamos: Señor, te necesito, ya no puedo más, Señor, hasta aquí es donde yo tengo mi límite, ahora te ruego que actúes tú, Señor. Y yo te aseguro, amado hermano, amado amigo, que es ahí donde Él le gusta actuar, porque a Él no le gusta que nadie le ayude. Él sabe hacerlo y siempre Él llega a tiempo. Bendito sea el Señor para siempre. Quiero hablarte, amado hermano, de una palabra que he titulado: no te distraigas, puedes resbalar. No te distraigas, puedes resbalar. La semana pasada yo estuve hablando acerca de los afanes, acerca de que nosotros nos afanamos de una manera que nos olvidamos quién es Dios, nos olvidamos para dónde vamos o nos olvidamos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Nos afanamos de una manera que queremos alcanzar el mundo. Yo ponía un ejemplo acerca de el límite de velocidad aquí en los Estados Unidos, que es 75 millas por hora. Nosotros vamos un poquito más adelante de ese límite. Siempre estamos tratando, y este es el vocabulario que a veces usamos: hay que ganarle el tiempo al tiempo. Y muchas de las veces nosotros nos equivocamos cuando hablamos de esa palabra de esa manera, porque realmente, no le puedes ganar al tiempo. Pero nosotros nos hacemos a la idea tal vez de que le queremos ganar al tiempo y no es posible eso. En esta mañana quiero hablarte acerca de: no te distraigas, puedes resbalar. No te descuides, puedes resbalar. Y para esto voy a usar la escritura en el Salmo 73, en el capítulo 73, en el versículo 1. Voy a leer nomás 3 versículos ahora y luego vamos a estar leyendo un poquito más adelante. Bendito sea mi Dios para siempre. Dice la palabra del Señor: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hablamos, amados hermanos, de este salmo. Este salmo, amados hermanos, es un salmo muy conocido tal vez por el contenido que tiene. Este salmo, quien escribió este salmo se llama Asaf. Asaf quiere decir el que se junta. Él era, amados hermanos, un músico principal un músico principal del templo, un músico principal de David. Cuando David era rey, era uno de los músicos que él, ¿verdad? Que ellos tenían, ¿verdad? Era un hombre que era un levita, era un hombre que ¿cómo le diré? Era un hombre importante, por decirlo de esta manera. Hoy en día nosotros podemos ver levitas o salmistas muy importantes, muy reconocidos, que Dios los usa grandemente. Bueno, este hombre era usado grandemente por Dios. Era un levita, músico, que ustedes saben que los levitas venían de la tribu de Levi. Fue la tribu donde que Dios escogió para que ellos le sirvieran en el templo. Entonces eran sacerdotes, eran levitas, eran músicos, eran cantantes, tenían que ver en el servicio al templo. Bendito sea mi Dios para siempre. Entonces él era un músico principal. Él era una persona que estaba ahí
constantemente dentro del templo, estaba al servicio completamente de Dios. Ustedes saben que los levitas fueron la tribu que viene de Levi, y ellos no recibieron herencia. Ellos les dijo Dios: yo seré la herencia de ellos. Yo no quiero que a ellos les repartas herencia, porque yo me encargaré de ellos. Entonces, amados hermanos, este hombre es un hombre que está dentro del templo de Dios. Es un hombre que tiene una posición dentro de lo que son las cosas de Dios. Y en este momento este hombre escribe este salmo. Cualquiera podría decir que cuando escribe este salmo es cualquier persona, tal vez. Es una persona común, aún tal vez no podría ser un profeta, podría ser una persona que pues se le ocurrió escribir este salmo. Pero este es un salmo, hermanos, que se cree que este salmo no fue escrito para cantarlo, que fue un salmo como poema, como un poema que fue escrito, donde él cuenta lo que le pasó en su vida. Entonces, dicho esto, quiero decirles que este hombre era un hombre, pues, un principal, era un hombre que no era cualquier cosa, por decirlo de esta manera. Era una persona influyente dentro del servicio a Dios. Hoy en día tenemos, como les decía, mucha gente que son influyentes en el servicio a Dios, que son personas respetadas, que son personas que jamás vamos nosotros a pensar que podrían decir estas palabras. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, este es el versículo que te puede a ti poner como en qué pensar, ¿no? Dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Cuando nosotros, amados hermanos, estamos dentro de la congregación, dentro del servicio a Dios, a veces nos descuidamos, a veces nos distraemos. Y cuando nosotros nos distraemos viendo cosas que nosotros no debemos ver, viendo a veces la prosperidad de los demás, viendo las cosas en lo que los demás están prosperando, y nosotros como siervos de Dios, como personas que servimos a Dios, que estamos constantemente en los servicios y que tenemos la oportunidad de predicar la palabra del Señor, que tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas para Dios, no prosperamos de la manera que tal vez nosotros o que tal vez para la gente deberíamos de prosperar. Este es un tema, hermano, que yo ya he hablado de este tema, pero cada vez que estudio estos versículos, cada vez Dios como que te revela algo nuevo, como que te dice algo nuevo. Esas son las maravillas de la palabra del Señor, que tú puedes leerlo una vez y Dios te da algo, y lo puedes leer otra vez y Dios te muestra algo más. Y ese es el Dios que nosotros servimos, un Dios revelador, que te revela la Santa Escritura, ¿verdad? Y que te enseña cosas que tal vez nosotros antes no hemos visto, o que alguien tal vez no las ve. Ciertamente dices, bueno, Dios para con Israel, para los limpios de corazón. Dice la palabra del Señor en el Salmo 24:3: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? En el 4 dice: el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia y justicia del Dios de salvación. Él está diciendo aquí, ciertamente, yo estoy seguro, yo lo he leído en los salmos del rey David, yo lo he leído en la Escritura, que Dios, que Jehová es bueno para con Israel, que es un Dios misericordioso para Israel. Él conoce a Dios, ciertamente, dice ciertamente, o sea, de verdad se los digo, Dios es bueno. Y dice, para con Israel y para con los limpios de corazón. Cuando nosotros hablamos acerca de la limpieza del corazón, ¿qué es eso? Yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué es
ser limpio de corazón, ¿no? Porque usted le dice algo a alguna persona que está mal hecho, que tal vez Dios no aprueba eso o no hace, no está haciendo la persona lo correcto ante los ojos de Dios, y usted le dice tal vez, hermano, yo pienso que eso está un poquito mal ante los ojos de Dios, ¿me entiende? Y él te dice, Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi corazón, hermano, pero ¿por qué usted está hablando así, de esa manera? Dice, Dios conoce mi corazón. La palabra del Señor dice que Dios, por supuesto que conoce nuestro corazón. Y dice también la palabra del Señor que de lo que está en tu corazón reflejamos nosotros fuera de nosotros. O sea, o de la abundancia del corazón habla tu boca. De la abundancia del corazón es el reflejo como nosotros vivimos y como nosotros estamos. Entonces, esto es algo muy serio, porque dice, para con los limpios de corazón. Si el corazón de una persona no es limpio, quiere decir entonces que Dios no es bueno. Dios sigue siendo bueno, pero Dios no está de acuerdo con la maldad. Entonces no hay beneficio para aquella persona que tiene el corazón malo, que tiene aquel corazón que no le sirve a Dios de una manera que debería servirle. Entonces dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. O sea, tiene que tener el corazón limpio. Dice, ¿quién subirá al monte santo? Dice, el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Y me entiende, estos son ¿cómo le diré? Puntos principales en nuestra vida. Son cosas que nosotros a diario podemos cometer el error de no tener limpia nuestras manos, de tener un corazón que no es puro, de no hablar engaño contra los demás. Está en los mandamientos de la palabra del Señor, y que no hemos elevado a cosa vana. ¿Y por qué puse esta escritura aquí, amados hermanos? Porque dice este hombre que en cuanto a mí, dice Asaf, el salmista, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Mire, o sea, ¿por qué pasó esto? Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué significa la palabra impío? Yo estaba buscando qué significa la palabra impío. Dice que la palabra impío significa que es irrespetuoso con lo que tenga que ver con religión, con lo que tenga que ver con las cosas, con cosas de Dios. Que sea irrespetuoso, dice, que es cruel y carece de piedad, despiadado, no es piadoso. Tiene problemas en su corazón, o sea, tiene problemas en su corazón. Ese es un hombre impío. Dice, se aplica a la persona que no muestra respeto hacia Dios. Entonces, un impío es una persona que no tiene a Dios. Y si no tiene a Dios, o sea, no muestra el respeto para Dios, no muestra respeto para las personas que procesan a Dios, que predican a Dios, como nosotros, por ejemplo, un impío viene y te habla mal, te dice que tú no eres real, te dice que tú, y te insulta, porque a veces tú le regalas un tratado o tal vez le regalas algo que tenga que ver con las cosas de Dios, ellos te insultan. Ese es un impío. Entonces, miren lo que dice este hombre, este salmista dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Imagínese usted, amado hermano, nosotros como siervos de Dios, como predicadores de la palabra del Señor, teniendo envidia de la arrogancia de los demás, de la arrogancia de aquella persona que no quiere saber nada de Dios, tener envidia de eso. O sea, es una cosa que como que te pone en qué pensar. ¿Cómo es posible que un hombre que ha vivido toda su vida en el templo, que es hereditario, dice la palabra del Señor, que es hereditario, que cuando David muere después, familiares de él son los que están en el templo, cuando se construye el templo
que construyó Salomón. O sea, es una persona que viene, la descendencia de él han sido levitas y siguen siendo levitas y siguieron siendo levitas cuando en el templo. O sea, una persona que conoce y ha experimentado de una manera especial la presencia de Dios, porque ustedes saben qué es lo que hacen los músicos en la congregación. Haga de cuenta que ellos están encargados de que la misma presencia de Dios baje a bendecir a los demás. Está en el altar. Entonces este hombre está diciendo que tiene envidia de los arrogantes. Imagínense usted una persona arrogante. Dígame usted, honestamente, ¿a usted le caen bien las personas arrogantes? Yo puedo decir esto, yo puedo decir, no me cae mal la persona, me cae mal el pecado que está en la persona, la arrogancia, la forma de ser de la persona, la acción de la persona, porque eso es lo que nosotros tenemos que aborrecer. O sea, tenemos que aborrecer la acción de la persona, no tenemos que aborrecer a la persona, porque Dios mismo dice eso, ¿verdad? Que nosotros que tenemos que aborrecer, perdón, el pecado, pero no al pecador, ¿verdad? Entonces, este hombre, imagínese usted, tiene envidia de la arrogancia, de aquel hombre impío, arrogante, que no le puedes decir nada porque siempre te contesta supuestamente con sabiduría. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice que al altivo Dios lo ve de lejos, mas al humilde lo ve de cerca. O sea, este hombre está teniendo envidia de completamente lo que Dios rechaza. Está teniendo envidia de todo lo que está contrario a Dios. Lo está envidiando. Usted sabe que la envidia es uno de los pecados que existe y fuertemente condenado. Envidia, la codicia. Porque aquí dice también que tenía problemas también con la codicia, porque dice, viendo la prosperidad del impío. Entonces, quiere decir que, o sea, él tiene problemas. ¿Por qué es que él tiene problemas de esta manera? Tiene unos problemas de esta manera porque él está viendo, no está enfocado en Dios, no está enfocado en lo que Dios lo ha llamado a hacer. Por eso yo titulé este tema, no te distraigas porque puedes resbalar. Dice, en cuanto a mí casi deslizaron mis pies, por poco y resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. O sea que él tiene envidia, hermano, realmente podemos nosotros decir, wow, ¿cómo es posible eso? Pero eso ocurre, hermano, hoy en día, esto sigue ocurriendo. Usted los ve en las congregaciones, usted los ve, son sus amigos, son sus conocidos, son sus vecinos tal vez. El vecino suyo tal vez al lado derecho o al lado izquierdo, cada año estrena un carro nuevo. Y cada 5 años pinta su casa de una manera extravagante. Tiene 2, 3 carros estacionados en el estacionamiento ahí enfrente de su casa. Usted lo ve muy vestidito, usted lo ve al hombre que impecablemente a veces vestido y con buenas cosas, todo enjollado tal vez. Y nosotros que servimos a Dios a veces seguimos con el mismo carrito que tenemos antes. Entonces, a veces nosotros confundimos las cosas. Y digo esto porque los hay, hermano. Lo hay. En el pueblo del Señor lo hay. Bendito sea mi Dios para siempre. Entonces, este hombre tenía envidia de ello. Pero le digo algo, amado hermano, las bendiciones de Dios no se miden por lo que nosotros tenemos. Las bendiciones de Dios se miden por cómo le servimos nosotros a Él. Cuando nosotros le servimos a Él, cuando nosotros somos fieles a Él, Él nos va a bendecir de una manera que la gente tal vez no lo va a ver físicamente, pero espiritualmente nosotros somos felices.
Espiritualmente dentro de nosotros no tenemos problemas a veces físicos. No tenemos problemas a veces en nuestro hogar. No tenemos problemas a veces con nuestros hijos. Porque Dios se encarga de tenernos a nosotros bien. Dios se encarga de tenernos a nosotros de una manera que nosotros nos sintamos bien sirviéndole a Él. Y con esto, a ti, mi amado amigo, que tal vez me estás escuchando, que me estás viendo, con esto te digo que no te estoy diciendo esto de que si vienes a Jesús tú no vas a tener más problemas nunca. Eso es mentira. No te puedo decir eso porque sí hay problemas. Pero en Cristo los problemas, dice la palabra del Señor que nosotros le llevamos las cargas a Él. Dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados y yo os haré descansar. La paz de Cristo es una paz que el mundo no te puede dar. Eso te lo puedo asegurar yo. Eso yo lo vivo a diario. Eso los siervos de Dios lo vivimos a diario. Pero aquí hay un problema grande. Este es un siervo de Dios que sirve en el templo y está en problemas, como tal vez tú lo estás hoy. Tal vez tú eres un músico en el Señor, tal vez tú eres un pastor, lo decía al principio, tal vez tú eres un siervo de Dios y estás teniendo envidia de la prosperidad de aquel hombre que no conoce de Dios, de aquel hombre que no tiene nada que ver con Dios, y tú estás distrayéndote del camino del Señor, estás fijándote en cosas que tú no te tienes que fijar. Eso pasa hoy en día. Cuando yo hablaba la semana pasada acerca de los afanes, a eso me refiero. Si a veces nosotros vemos que el vecino o alguien más se compró un carro nuevo, nosotros vamos y nos compramos el carro mejor que él. Y a veces después no tenemos con qué pagar la cuota de ese carro. Entonces, las bendiciones de Dios no se miden por lo material. Claro, Él te da, pero no se miden por eso. Las bendiciones de Dios es otro nivel, es algo diferente, es algo más diferente a tal vez ver la abundancia económica o la abundancia en bienes materiales. También Él lo hace, pero no estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo es que no envidiemos eso, que no nos pongamos a pensar nosotros en eso, porque le digo algo. Cuando nosotros, mire, nos vayamos de esta tierra, no nos vamos a llevar nada. Y la palabra del Señor dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y realmente, ¿cuánto nosotros invertimos en el reino de Dios, en el Evangelio de Dios? ¿Cuánto nosotros hacemos para que este Evangelio sea predicado, para que este Evangelio siga hacia adelante? ¿Cuánto nosotros le hablamos de Dios a la gente? Ahí está uno de los detalles grandes de aquí, de esto. Este hombre era una persona importante, pero ¿sabe qué? Estaba viendo a los demás, estaba poniendo su mirada en algo que él no tenía que estar poniendo su mirada. Mire lo que dice en el versículo 12. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. O sea, está renegando, dice, ¿de qué me ha servido, Dios, cuidarme tanto, Señor? ¿De qué me sirve, Señor, servirte tanto si no me das riquezas? ¿De qué me sirve, Dios, estar en la iglesia todo el tiempo sirviéndote si no me das? Esta es la forma que este hombre está hablando. Se está fijando en todo lo que está pasando alrededor de él, pero no se está fijando en Dios, no se está fijando en la bendición que él tiene con ser un siervo de Dios. Entonces, y después en el 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, dice. Y en el 17, ahí es donde él comienza a entrar como en razón, comienza como a pensar ya en Dios. O sea, después de que dice todos los versículos hasta el versículo
15, él dice cosas que realmente siempre está hablando de la prosperidad de los demás, de que como realmente dice que hasta los ojos se les brota de gordura. Imagínense, todas esas cosas está hablando él, y realmente lo que está pasando aquí es que está casi renegando de Dios, porque dice casi, o sea, sí estaba renegando de Dios cuando vio todo eso, pero dice que casi se cae, casi se va, casi se sale de ser un levita. Imagine qué le hubiera pasado a este hombre si él se hubiera salido. Si no, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. O sea, cuando entra él en razón, haga de cuenta que lo que él estaba viendo, parece que andaba afuera en la calle, él viendo todo lo que estaba pasando, como yo le digo a usted en nuestro lugar donde vivimos, tal vez nuestros vecinos y eso, nos estamos fijando todo, absolutamente todo lo que está alrededor de nosotros, y que nosotros no tenemos lo que tal vez estas personas tienen. ¿Qué sabe Dios? Solo Dios sabe que cómo están obteniendo esto ellos. Porque si es una persona común como usted y como yo, no es posible que tenga tantas riquezas, no es posible que tenga tanto, ¿cómo le diré, amado hermano? Teniendo un trabajo como el que usted y yo tenemos tal vez, no es posible que él tenga mansiones, no es posible que él tenga carros. O sea, ¿qué estará haciendo para ello? Y nosotros nos estamos fijando en eso tal vez. Fijémonos en Dios, pongamos nuestra mirada en Dios, que nuestra mirada esté en Dios. Lo que tú digas, Dios, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, Señor. Esa es la actitud que nosotros debemos de tomar. El problema es que no lo hacemos a veces. El problema es que actuamos como está actuando Asaf. Entonces dice, al entrar en el santuario, cuando regresa en sí, cuando entra ante la presencia de Dios, cuando Dios le permitió ver todo esto, pero cuando realmente él se da cuenta de quién realmente es él, dice que fue dura cosa para él, sino que fue entrando de nuevo ante Dios, es cuando él se da cuenta el fin que le espera a todas aquellas personas arrogantes, aquellas personas que tienen problemas, ¿me entiendes? Que son impíos, que tienen problemas con Dios, y se da cuenta del fin que les espera a ellos. Se da cuenta del error en el que están, y él se da cuenta del error que él tuvo a punto de cometer, de salir, se haga de cuenta de las cosas de Dios. ¿Cuántos de ustedes que me están viendo hoy, cuántos de ustedes, amados amigos, hermanos, que tal vez conocen de Dios, y como no encontraron la prosperidad que este hombre también tuvo envidia de ello, tal vez se salieron y dijeron, no, esto no es para mí? Hay que tener cuidado en eso, amados hermanos. Y miren lo que dice el 25, dice, entonces él entra en razón, ¿verdad? En el 17 entra en razón, en el 17 él se pone a pensar, dice, wow, ¿qué he estado haciendo? Porque vio el fin de ellos. Cuando yo hablo, hermano, y le digo a usted el fin de ellos, el fin de los impíos, estoy diciéndolo tal vez con un respeto hacia usted. O sea, yo estuve ahí donde usted está en este momento. Yo anduve ahí. Yo pensé de la misma manera que usted tal vez está pensando en este momento. Pero vino Cristo a mí. Llegó Cristo y me salvó. Me cambió la forma de ver las cosas, me cambió mi forma de pensar. Y por eso le digo con todo respeto, el fin de las personas que no sirven a Dios es un fin no muy agradable. Acuérdese, hay un cielo, hay un infierno. El infierno, amado hermano, amado amigo, también es real. Y también es eterno. Entonces, tenemos que entender esto, de que
si yo le digo esto y si he estado hablando de este hombre que casi resbalaron sus pies, que resbalaron sus pasos, estoy hablando esto es para que usted me entienda algo, que hay oportunidad para usted si está viviendo de esta manera. Si está viviendo de esta manera, siervo de Dios, porque si Dios lo escogió a usted para predicar el evangelio, si Dios lo escogió a usted pastor para que pastoree, evangelista, y usted está viendo esto como este hombre lo estaba viendo, tenga cuidado. El tema se llama: no te distraigas, puedes resbalar, puedes caer, puedes salirte de las cosas de Dios. Y este tema es para eso. Esta prédica, esta enseñanza es para que nosotros comprendamos, o para que usted comprenda que es necesario que nosotros entremos en el santuario, que entremos al templo de Dios, que entremos a la iglesia, que realmente si estamos en la iglesia estemos enfocados en Dios. No estemos enfocados en lo que está pasando alrededor de nosotros, la prosperidad de aquel hombre que tal vez no trabaja y quién sabe de dónde saca el dinero para tener las cosas que tiene. No envidies la arrogancia de ellos. Entonces dice aquí en el Salmo 73, estamos leyendo el Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Cómo cambió la forma de ser, la perspectiva de él? Cambió después de que él entra en el templo, después de que entra en razón, después de que se comenzó a orar nuevamente, después de que comenzó nuevamente a ejercer el trabajo para el cual él había sido llamado. Comenzó a ver las cosas de arriba, no comenzó a ver las cosas alrededor de él. Y este es mi consejo hoy en esta mañana, decirle a usted que comencemos a ver las cosas a que Dios nos ha llamado a hacer. Y dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Bien diferente de la forma que estaba hablando antes, ¿verdad? Y de ahí dice: porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Santo Dios. Mire, él dice que los destruirá. No lo entendía él antes, pero ahora, hasta después de haber entrado al santuario, hasta después de haber empezado a orarle a Dios, es que se da cuenta de todo esto. En el Salmo 73, 28 dice lo siguiente: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Qué diferencia como este salmo termina, verdad? O como este salmo en los últimos versículos termina así diciendo: pero en cuanto a mí. En el principio dice: en cuanto a mí casi caigo, casi resbalo, casi. Pero me di cuenta antes de caer, me di cuenta antes de resbalarme, me di cuenta antes de estar tirado ahí. Me di cuenta. Y eso es el punto en el cual yo quiero que entienda usted esta mañana. Dese cuenta a tiempo. Por eso el tema dice: no te distraigas, puedes resbalar, puedes caer, puedes salirte de la iglesia por estar viendo estas cosas. Enfócate en Dios, enfócate en la oración a Dios, enfócate en lo que Él quiere para ti. Y entonces nosotros vamos a ver las cosas de Dios de una manera diferente. El Salmo 116, 8 dice: pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Este salmo es de David. Entonces, hermano, mi consejo es: buscar a Dios hoy que puede ser hallado. Dice Isaías 55, 6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío, acuérdese que el impío es el que no quiere nada con Dios, su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Dice la palabra del Señor en la primera carta de Epístola Universal de el apóstol Juan, dice en el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar. Dice, y en el 2 dice que si hemos pecado, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. En el 1:10 dice, no digas que no has cometido pecado, no lo digas, porque si dices que no hemos cometido pecado, dice que estamos llamándole a Dios mentiroso. No queremos hacer eso, no queremos decirle a Dios, tú eres un mentiroso. Entonces, amados hermanos, busca a Dios hoy que puedes hallarlo. Amado amigo, busca a Dios hoy que puedes hallarlo. Mañana posiblemente sea demasiado tarde. Dice el Salmo 18:2, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Así es que tenemos que hablar. Bendito sea mi Dios para siempre. De esta manera es que nosotros tenemos que hablar.